Desde un punto de vista morfológico, toda ciudad se constituye a partir de la interacción entre el vacío y el contenido. El sentido del límite, de transición y de relación que se establece a partir de los bordes urbanos, de las fachadas que configuran los espacios recorribles y visitables por todos, es, en esencia, el carácter determinante del sentido, del locus de un lugar. Ciertamente, como obras humanas, las ciudades son el resultado de dinámicas sociales e ideologías de sociedades y culturas que, en un tiempo y periodo determinado, moldearon y configuraron su ciudad a partir de creencias, necesidades y formas de vivir particulares. Sea asociados al sentido de la plaza como lugar de contacto ciudadano, escenario teatral o como una demostración simbólica del poder, a los zocos, los bazares y las puertas de acceso como lo más vivo del paisaje urbano, o a la configuración de sistemas de espacios públicos asociados a una red que los convierte en situaciones monumentales, o, al contrario, en espacios que se pierden frente a la aparición de tipologías de usos especializados. Cada sociedad produce espacios que, resultados de un área delimitada y a su vez densamente habitada, surgen como lugares de encuentro e intercambio comunitario. El espacio público, por tanto, se define como un concepto netamente urbano, un producto social que constituye la esencia de una ciudad, su propia definición, y que es una consecuencia directa de la relación entre la arquitectura y los hechos urbanos, de la configuración y evolución del lleno y el vacío a partir de los principios que definen, desde el sentido del habitar, los ámbitos públicos y privados de las categorías de ciudad. Sin embargo, si bien el imaginario de una ciudad tiende a estar fuertemente ligado al vacío urbano presente en ella, en su concepto más amplio, el espacio público son todas las áreas a las que, en general, las personas tienen acceso. Y, por tanto, el mismo se define no solo a partir de los espacios intrínsecos a la concepción del vacío urbano, como las calles, los parques y los lugares de acomodo público, sino también aquellos espacios contenidos que se definen dentro de la masa construida, dígase los equipamientos, los edificios públicos e incluso algunas zonas de edificaciones privadas. Lo público, entonces, como demuestra el gran plano de Roma de Giambattista Annoli, supera la distinción entre el afuera y el adentro, y puede ser entendido como un continuum de espacios vacíos y contenidos, donde interior y exterior están inextricablemente integrados en una experiencia unitaria, a partir de los bordes que los distinguen y los relacionan. Dichas relaciones que configuran y definen el sentido de la ciudad están asociadas a la idea de las fachadas como elementos arquitectónicos y urbanos que, simultáneamente, constituyen lo contenido y componen y caracterizan el vacío. Entendidas así como los bordes que establecen el tipo de interacción entre el afuera y el adentro, es a partir de las fachadas, de su relación con el espacio urbano, que se configuran y distinguen los diferentes sentidos del habitar que, asociados a un momento histórico, al crecimiento urbano o a una configuración de trazado particular, se amalgaman constituyendo las múltiples lecturas que van consolidando el carácter de lo público en la ciudad. De esta manera, si el espacio público es uno de los elementos intrínsecamente relacionados con la evolución de la ciudad y la forma de vida de sus habitantes, y la fachada es aquel lugar que define dónde termina el afuera y empieza el adentro, a partir de la relación borde-contenedor de ámbitos públicos, se puede explorar la habitabilidad y el carácter de elemento integrador y articulador de la fachada. Bajo esta perspectiva, Caracas se lee como una ciudad heterogénea cuya evolución urbana se define a partir de fragmentos constituidos por tres categorías y tipos de ciudad. La ciudad colonial, asociada al damero fundacional donde los llenos configuran el vacío a partir del borde continuo. La ciudad moderna, vial, que desarrollada en terrenos de antiguas haciendas constituyen trazas asociadas a los modelos de ciudad-jardín, definiendo una multiplicidad de formas urbanas que celebran la autonomía y la particularidad de la masa construida. Y la ciudad espontánea, la que desarrollada en los vacíos y espacios subutilizados por la rápida expansión urbana, se agrupa, crece y entreteje desde la masa particular hasta generar una visión homogénea, densa y compacta. Así, los espacios libres, los vacíos urbanos y espacios públicos en Caracas se configuran como un resultado de la expansión que tuvo la propia ciudad, de las relaciones entre público y privado, lleno y vacío, que configuran un sistema de espacios que, si bien aislados entre sí, definen un eje predominante que atraviesa, junto al Guaire, la ciudad en sentido este-oeste. Como ciudad compuesta de ciudades, las distintas manchas que constituyen su tejido urbano, los barrios, las parroquias y las urbanizaciones que, con el paso del tiempo, terminaron convirtiéndose en municipios, se configuran asimismo bajo esa misma lógica de desarrollo. Particularmente, en el municipio Chacao, las relaciones de público-privado vacío-contenido coinciden con la proliferación de áreas públicas de gran escala hacia el eje central de la ciudad. Seleccionado como una muestra a menor escala de las situaciones urbanas en Caracas, en Chacao coinciden las tres categorías urbanas identificadas en el resto de la capital y, asimismo, se concentran una serie de tipologías de espacios y vacíos urbanos
que, definidos formal y funcionalmente por la arquitectura que lo rodea y le da significado, permiten explorar el sentido del borde desde la identidad y la particularidad urbana. Las plazas Bolívar de Chacao, las plazas Miranda y Don Bosco de Altamira y el sector de la Cruz de Bellocampo se constituyen así como tres ámbitos de intervención que en conjunto presentan una síntesis de situaciones, dinámicas y características asociadas a la definición del espacio público desde un tipo particular de ciudad, a la presencia de equipamientos que, si bien comparables en términos de uso, definen dinámicas y relaciones entre el interior y el exterior tipológicamente distintas, y al sentido de los bordes urbanos como un resultado de la morfología, del emplazamiento, de las dinámicas y de las relaciones existentes entre el lleno y el vacío, que son resumidos, en cada caso, por el borde edificado, el borde topográfico y el borde construido. De esta manera, habitar la fachada, el borde como integrador del espacio público, busca demostrar la cualidad de la fachada como un borde articulador, partiendo del estudio de la relación entre el espacio público vacío y contenido de estos tres escenarios urbanos ubicados en el municipio de Chacao. Como establece María Margarita Segarra, la fachada es un elemento que condiciona el aspecto urbano y es, al mismo tiempo, condicionada por este. En su sentido más básico, la fachada es aquello que establece dos condiciones, dos realidades, configurando el tipo de relación que entre ellos puede existir. A través de la fachada es posible definir tanto la imagen del espacio contenido como el sentido del espacio libre, porque son los bordes, los contornos, los que nos permiten reconocer el mundo. Si bien el término surge en el siglo XVI como un concepto referido a la estructura externa de un edificio correspondiente a uno o más lados de su perímetro, hablar de fachada es hablar de frontera, de aquello que, según Martin Heidegger, no es en donde termina algo, sino a partir de donde algo comienza a ser lo que es, donde comienza su esencia. La fachada, por lo tanto, no se asocia únicamente al sentido del organismo arquitectónico que establece una jerarquía y define la entrada principal. Ella se puede proyectar como una frontera límite que, estática, protege e impide el intercambio entre el afuera y el adentro, o como una frontera borde que, como una membrana, es porosa y define un ámbito interactivo. Así, del organismo que se identifica sustancialmente con la función estructural y de revestimiento, al espacio de relación donde se produce una experiencia arquitectónica con nuevos significados, la fachada, como una proyección de su época, deriva tanto de diferencias ideológicas y cambios del imaginario colectivo, como del trinomio forma, técnica, función, a partir del cual, en un tiempo y lugar determinado, se establece y tipifica la interacción entre interior y exterior y la relación entre vacío y contenido. La fachada puede, entonces, constituirse a partir del elemento que, desde la repetición, define un límite virtual o discontinuo, un espacio intermedio, un intersticio que establece un sentido de transición, ya sea desde el perímetro, del pórtico o del corredor interno. Puede ser también una superficie que, en contraposición a lo discontinuo del elemento, se expresa desde la idea del límite que configura lo interno y lo externo, sea como muro portante, espesor o máscara asociada a un valor simbólico y comunicativo, como entidad transparente que permite relaciones visuales, o incluso como un plano que se separa del edificio y llega a convertirse en un elemento autónomo que no depende del volumen para componer y definir el espacio. Similarmente, la fachada puede desligarse de la idea de frontalidad, definiéndose como cubierta que acoge el espacio desde la membrana continua, o desde la envolvente que, como cáscara, como volumen, contiene fuerzas internas. Puede también distanciarse de la idea del plano o del espacio unitario que define dos ámbitos, diagonalizándose y generando diferentes momentos y condiciones de relación entre el afuera y el adentro, o constituyendo desde lo oblicuo un sentido de recorrido, de pliegue habitable que conecta suelo y techo y que dinamiza el sentido del borde como algo que se hace intangible. En resumen, delimitando, encerrando o conteniendo, la fachada puede ser configurada desde diferentes principios o características que reflejan un entendimiento particular de las relaciones entre adentro y afuera y que definen, a su vez, las formas de interacción y articulación que se pueden generar en la constitución de los bordes urbanos. Desde el elemento o de la superficie, como envolvente, pliegue o volumen, las condiciones particulares a los tres ámbitos de estudio presentan oportunidades de exploración y comprobación de los principios que definen la fachada como frontera borde o como frontera límite. Así, en la Plaza Bolívar de Chacao, partiendo de la identidad del vacío urbano configurado desde borde edificado y la galería techada definida por los edificios multifamiliares, se consideran los vacíos existentes en la continuidad de la masa edificada, así como también las condiciones particulares del borde este como un reflejo físico de la evolución urbana, para explorar la continuidad a partir del elemento y del sentido de envolvente. La fachada como intersticio se define entonces como una oportunidad para integrar el vacío urbano y el vacío contenido a partir de la discontinuidad,
que, adaptada al juego de profundidades, de condiciones de escala, de volados y de espacios intermedios, configura espacios y genera un volumen. La envolvente, por su parte, aprovecha el parque de bolsillo existente, contenido en una parcela, para explorar el sentido del límite contenedor del espacio a través de la vegetación, potenciando la continuidad afuera y generando un oasis aislado adentro. Asimismo, buscando potenciar el sentido de la iglesia como fachada y telón del espacio público, se reubica la estatua del Libertador en una de las esquinas de la plaza, liberando el podio y reforzando la concepción originaria del espacio como una plaza mayor. En la Cruz de Bellocampo, desde la condición del arco que define y configura el acceso a la comunidad como espacio de encuentro, y desde el borde construido que, a partir del muro o del edificio, presenta una continuidad que no está directamente asociada a una tipología o a una condición de masa edificada, se explora el borde como una superficie que puede jerarquizar los accesos y promover el recorrido. Así, se reinterpreta en la entrada de la cruz la idea de la muralla y de las puertas de las ciudades islámicas y medievales, promoviendo el sentido del arco como identidad y fachada del sector, y modificando estructuras existentes para potenciar la articulación de la comunidad con los equipamientos del contexto. Se define entonces el arco de entrada como un umbral que, ligero y virtual, gana espesor y delimita el espacio de la plaza, generando un sentido de recorrido a partir de la integración del retiro de la iglesia desde un borde discontinuo y permeable hacia la calle, articulándose con la plaza a partir de la liberación de la planta baja del antiguo módulo policial y la modificación de las escalinatas de acceso al templo. Se potencia, asimismo, a través de la transformación de las fachadas, el sentido de identidad, planteando nuevas relaciones de borde y modificando y consolidando la fachada intervenida de la iglesia a partir de la definición del volumen como una reinterpretación contemporánea de las ventanas y vitrales presentes en la arquitectura original. Finalmente, en las plazas Miranda y Don Bosco, configuradas como vacíos verdes resultados de la interacción de dos de las tres avenidas que configuran el vidente vial de la urbanización Altamira, se parte de la presencia de equipamientos educativos, culturales y asistenciales y de las dinámicas de uso que se generan en los espacios adaptados de viviendas aisladas, como una oportunidad para definir nuevas condiciones de borde, así como también propuestas arquitectónicas que respondan a los usos existentes y que permitan, en conjunto, explorar y establecer relaciones entre el vacío y el contenido, asociadas en el norte al tratamiento topográfico como una frontera que se proyecta hasta llegar a las faldas del Ávila y hacia el sur como bordes que configuren y potencien el carácter de las plazas como un valle contenido. De esta manera, se pretende generar una nueva relación entre el Templo Nacional Don Bosco y la plaza, modificando el sótano que define el podio de acceso y configurando el sentido del borde a partir de pliegues topográficos que definan espacios y conexiones entre desniveles. Asimismo, mientras al oeste de la iglesia se explora el sentido del pliegue como cubiertas volumétricas que puedan, al escalonarse, ir definiendo diferentes relaciones espaciales entre el vacío urbano y contenido, generando una variedad de espacios y transiciones entre el afuera y el adentro. Hacia el sur, se busca reflejar el carácter de paisaje que se configura en el lugar, complementando la presencia de la clínica a partir de una estructura ligera que se posa en el borde oeste y verticaliza el sentido del jardín, y de la exploración de la envolvente de la fachada de la clínica como un elemento que explora la profundidad y que se asocia a la definición del techo como una terraza habitable. En los tres casos, entonces, se plantea el entendimiento de la relación del borde como una oportunidad de generar un continuum de espacios públicos que, desde las condiciones de interior y exterior, vacío o contenido, exploran la relación entre masa construida y lugar. Se exploran así bordes que mantienen la continuidad y articulan espacios libres desde la idea del corredor, muros y arcos que, desde el espesor y la permeabilidad, se asocian a la idea del recorrido que integra situaciones y consolida la identidad del sector, y volúmenes que, haciendo uso de las condiciones de emplazamiento y el sentido del edificio autónomo, exploran la constitución del borde como un contenedor del vacío urbano. En definitiva, hablar de fachada es hablar de asociaciones e interpretaciones que, como en las manchas urbanas que definen la ciudad, son un reflejo de nuestro entendimiento del mundo y, a su vez, una oportunidad para relacionarse con él. Como el elemento que distingue y relaciona dos condiciones, la fachada se puede presentar no solo como el borde que articula el afuera y el adentro, sino también como un vínculo interactivo que hace uso de sus características y de sus principios para relacionar la dimensión física y tangible, constituida a partir del vacío contenido, con la dimensión virtual, aquella que, a partir de pantallas, de interfaces y de proyecciones, se nos presenta como una realidad digital, intangible, constituida a partir de lo artificial y lo imaginado. Habitar, entonces,
como esta relación entre el hombre con los lugares y a través de los lugares, se asocia a la fachada en tanto ella, más que implicar una simple ocupación de un espacio abstracto, se convierte en la frontera, en el limes o en el borde articulador que integra y configura el sentido del espacio público, la esencia de un lugar.